Vamos a tener, por ejemplo, organigramas verticales, horizontales, de donde vamos a ver, o también circulares y diferentes, se clasifican de diferentes maneras, ¿no? En donde veremos. Perfecto. ¿Y para qué sirve un organigrama, Lucero? Para ver la jerarquización de una organización, profesor. ¿De qué manera está ¿Solamente la jerarquización? No, no solo ellos, sino también de qué manera se distribuyen las funciones, para reconocer también las líneas de mando, los departamentos, para ver los órganos que se encuentran dentro de estos organigramas. Gracias, Lucero. ¿Se encuentra en sala Estrella Tueros? Sí, sí, profesor, buenas tardes. A ver, entonces, Estrella, ¿cuál es su concepto de la administración? ¿Qué entiende por administración? Bueno, la administración, profesor, es es un conjunto de funciones que generalmente se refiere a organizar, en este caso significa como dirigir, ordenar, organizar en este caso puede ser una institución que puede ser pública o privada, ¿no? Y tratar de dirigir, tratar de como de, en este caso como de dirigir, mayormente se trata de ello, ¿no? Gracias, a ver, Estrella, no me queda muy claro su concepto, Estrella. A ver, Alexa. No está presente. A ver, Yolisa. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Yolisa. A ver, entonces, ¿cuál es su concepto de la administración y cuál es la diferencia con la gestión? Ya, profesor, bueno, la administración sería una actividad, ¿no? Que se hace en una organización y también dirigir, ¿no? A el trabajador, ya puede ser en ¿no? Mm, el trabajador puede ser individual o colectivamente, ¿no? O de varios en una entidad o en una organización. Yulisa, no me queda claro tu participación. No me queda claro. Josué, toma ella. Sí, profesor, buenas tardes. A ver, ¿cuál es su concepto de administración? Ya, profesor, la administración básicamente es una organización o de una institución, ¿no? O de una entidad que básicamente va a generar un producto o un servicio, ¿no? Ese es el concepto que manejo. Muy pobre ese tu concepto, José. Por favor, a ver, estamos ya a la tercera, a la cuarta semana y no veo un concepto claro de lo que es la administración ahí. A ver, Gregorio. A ver si Gregorio se saca el clavo. ¿Cuál es el concepto de administración? Bueno, desde mi punto, profesor, es un proceso de planificación, de organización y también del uso de los recursos con un propósito de lograr algún objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Gregorio. Hasta ahí has repetido lo que está en el PPT. Igualito lo has dicho. ¿Qué más? ¿Qué significa la administración? ¿Qué significa administrar? ¿Cuál es su diferencia con la gestión? A ver, Gregorio. Bueno, gestión ya sería ejecutar alguna acción para lograr un fin común, profesor. Bueno, estamos ahí, como se dice,
Rosa Luz Tenorio. Profesor, la compañera Rosa Luz me comentó que estaba asistiendo en el primer grupo porque se le cruza con el Ya, horario. bacán. Le voy a poner primer grupo. Creo que sí. Juan Álvaro. Sí, profesor. Ahora sí. Plantéame. Entonces, ¿qué cosa es administración sanitaria? ¿Qué cosa es gestión sanitaria? Bueno, en la administración, que es el ámbito sanitario, también van a haber un conjunto de organizaciones dentro de ello, ¿no? Los A ver, tipos, no me vayas por la tangente, al grano. Vamos al grano. ¿Qué cosa es administración sanitaria? ¿Qué cosa es gestión sanitaria? mm, es un pilar fundamental para, pues, garantizar una gestión de calidad en una organización. ¿Se me escucha, profesor? Sí. Y también, pues, va a ser un sistema complejo que se desarrollan, pues, dentro de ello procesos donde en cualquier institución va a servir. Ay, no ordeno mis ideas, perdón. Bien. A ver, gracias Álvaro, Juan Álvaro. Miren, estamos un poco tratando de ver cómo estamos en esta primera parte. Si no estamos entendiendo qué cosa es la administración, menos vamos a entender la gestión, menos vamos a entender qué cosa es la gestión sanitaria, qué cosa es la administración sanitaria. Podemos, miren, podemos hacer uso de un modelo conceptual, y a partir de eso rápidamente entender qué cosa es la administración. A ver, todos venimos de una familia, ¿sí? En la familia hay una organización. Esa familia tiene un propósito común. Hay alguien que dirige, hay alguien que organiza, se planifica, se implementa actividades. Entonces, por ahí ya podemos tener un concepto de lo que es administrar, administración. Administrar. ¿Administrar qué significa? Administrar es hacer uso adecuado de los recursos. ¿Para qué? ¿Para el logro de los objetivos? ¿Puede ser? Puede ser. Entiéndase de mil formas la administración, porque la administración es una ciencia en principio. No solo es una ciencia, ojo, es una técnica. No solo es una técnica, es un arte. Entonces, ¿qué cosa busca esta ciencia? Esta ciencia genera un conjunto de procesos, ¿no? Para el logro de un objetivo en el marco de una organización, de una institución. Está orientado a hacer uso adecuado de los recursos de una organización para el logro de un objetivo o de ciertos objetivos, para atender las necesidades de demanda de una población determinada, mediante un conjunto de procesos. Y ahí hemos identificado varios procesos: la planificación, la organización, la dirección, el control. Y ahí entra, algunos autores incorporan el proceso de la integración. Entonces, podemos hacer uso de diversos conceptos. No tratemos de repetir como el lorito. Tenemos que tratar de entender
asimilar. Y estamos entrando al campo de la administración sanitaria. Ya tiene que ver con el uso adecuado de los recursos de una organización sanitaria para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud. Es asegurar la prestación adecuada de los servicios de salud para satisfacer las necesidades de los usuarios, de los clientes, a través de planificación, organización, dirección y control. Y la gestión va más allá que eso. Entonces, por favor, yo voy dejando un ejercicio para que en la próxima sesión ustedes me traigan un concepto claro, pero amplio, de lo que significa la administración sanitaria, de lo que significa la gestión sanitaria. Estamos a la tercera, a la cuarta semana y no estamos tratando de entender qué cosa es administración. Y no nos vamos a entender los diversos procesos que se dan dentro de ella. Y justamente en este marco, hoy día vamos a atacar, vamos a ver no un problema, vamos a ver un proceso de la administración. Se habla de proceso, se habla a la vez de función, la organización. Vamos a tratar de entender por qué es importante la organización. ¿Qué cosa es una organización en la administración? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se implementa este proceso? ¿Qué tipos de organizaciones existen? ¿Cómo están nuestras organizaciones de salud? ¿Cuál es la peculiaridad de nuestras organizaciones sanitarias? Entonces, en ese marco es muy importante tratar de sentar bien la idea. Porque de lo contrario, si estamos así, con dificultades y otras cosas, vamos a, bueno, estamos tal vez perdiendo nuestro tiempito, estamos aquí, no sé, ¿no? Entonces, vamos a tener cuidado, hay que ponerle más fuerza, hay que tratar de organizar bien nuestro trabajo, nuestros aprendizajes, etc. Muy bien, voy a invitar al grupo para que, a ver, el representante del grupo seguro que ya colgó su trabajo al sistema. ¿Me confirma, correcto? Para yo inmediatamente bajar para revisar el trabajo, ¿correcto? Grupo, por favor, ¿me confirma? Bien, buenas noches. ¿Se me escucha, profesor? Daniel, ¿me confirma si ya el trabajo llegó a la plataforma? Un segundo, profesor. Ya. Mientras va subiendo el trabajo a la plataforma, alguien del grupo me va presentando su plan de exposición. Quiero ver el plan de exposición. A ver, en el acto necesito que me presenten su plan de exposición. Una cosita que debo remarcar a todos, por favor. Se está devolviendo las observaciones, las sugerencias sobre la revisión del trabajo monográfico. Estoy viendo diversas dificultades. Se les ha pedido que organicen bien y en lo posible coordinen con los compañeros del primer grupo para que presenten mejor el trabajo, organicen mejor el trabajo, nos traigan información de calidad, no cantidad. Se les dice, uno de los criterios que tienen que tener cuidado para la formulación, que no deben exceder del número de páginas establecidos. Y a veces otros, no sé si leen las indicaciones, no lo mandan así por así. Por favor, mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, tenemos que tratar de sistematizar, hacer un buen trabajo para poder alimentar la información, fortalecer aspectos muy importantes con la temática que tiene que ver en el abordaje de los diversos temas. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Y bueno, entonces, a ver, necesito que rápidamente, estamos sobre el tiempo, por favor, necesito que el grupo rápidamente me presente su plan de exposición. ¿Lo tiene a la mano? Por favor, ¿me confirma? Ya, profesor, yo le voy a presentar el plan de exposición. Segundo. Muy bien. Plan de exposición. No sé si se puede observar, profesor.
¿Ya? Estoy observando el plan de exposición, quiero ver cuáles son las competencias que quieren lograr en esta sesión. A ver, competencias básicas, dice. Identificar, describir, caracterizar. Intermedias, definir, comparar. Y entonces hablamos de 3 tipos de competencias. Una competencia es la cognitiva, otra es la actitudinal y otra es la procedimental. Solo pretenden lograr competencias cognitivas, ojo, y si es así, ¿qué van a identificar? ¿Qué van a describir? ¿Qué van a caracterizar? No me queda claro esas competencias de tipo cognitiva. Ojo, reitero, no me queda claro esas competencias. ¿Ya? No está claro, no está preciso esas competencias. ¿Qué se debe lograr? Esas competencias, ¿quién debe lograr? ¿O ustedes o los participantes, Daniel? Los participantes, profesor. Muy bien, eso yo voy a ver al final si se logra o no se logra. Perfecto, pero no está claro eso. Tengan mucho cuidado, por favor, con el plan de exposición, porque sobre esa base ustedes presentan, hacen la referencia, manejan todo este escenario. Bien, ¿puede dejar de presentar, por favor? Entonces nos vamos ya a hacer la exposición. Están para poder ya iniciar con su trabajo. Adelante, Daniel. Ya, profesor, yo voy a presentarles la exposición. Un segundo, por favor. No sé si se logra ver. Ya, bueno, buenas noches en primer lugar con todos. En esta noche, pues, es noche, nos ha tocado exponer lo que es el tema de organización. Active de su los cuales, vídeo. disculpe, ¿me escucha? Active su vídeo, Daniel. Ya, disculpe, profesor. Ya. Ya, creo que es ahí se lo... como les decía, ¿no? Nos toca el tema de organización y del cual estamos a cargo mi persona, Daniel Santos Najarro Soto, Patricia Yolanda Morales Guamán, Lisbeth Silvestre Rafael y Sofía Peraltauqui. Bueno, con la explicación inicial la que va a entrar es mi compañera Patricia. Patricia, por favor, ¿te encuentras ahí? ¿Me confirmas? Sí, Daniel. Estoy acá. Ya, empieza, Patricia. Ya. Ay, no sé si solo sea mi caso, pero no logro ver la diapositiva. Daniel, no se notan las diapositivas. Es en serio. Espera un segundo, por favor. Qué raro. Ya. Estoy teniendo un pequeño problema. No sé si alguien más lo podría presentar, por favor. Hace un momento estaba presentando y no muere. Mándalo al grupo las últimas diapositivas, yo lo voy a presentar. Ya, a ver, ahí se logra visualizar. Sí, se mira. ¿Qué tal, chicas? Confirmen, por favor. ¿Se mira? ¿No se mira? Sí, Daniel. Yes. Ya, empiezo. Sí, ya se observa ya. Ponle Ya. la... Empiezo ya, ¿no?
Ya. Buenas noches, compañeros, profesor. Voy a dar inicio a la exposición. Ya. La organización. Primero vamos a definir lo que es la organización en forma general, ¿no? Patricia, ¿tienes tu Que viene a vídeo? ser una entidad. Ya, profesor. Un momento. Deje de presentar su vídeo, Daniel. Profesor, Apague su vídeo, Daniel. ok, profesor. Ya. Continúe, Patricia. Eh, Eh, no veo la exposición. Daniel. Ya. Ok, me estoy confundiendo, profesor. Creí que me había dicho deja de presentar la pantalla. Ok. Ya. 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 Voy a empezar con la exposición. Bueno, la organización viene a ser una entidad, viene a ser una entidad social que está compuesta por personas y a la vez por recursos, ¿no? Que vienen a estar estructuradas y orientadas hacia un objetivo común. Lo que quiere decir que la organización viene a ser una entidad social, un grupo de personas que se han unido con un propósito de conseguir algo o alguna utilidad. Tenemos definiciones de diferentes autores, ¿no? En el ámbito de la administración, a la organización como administración. Por ejemplo, Terry nos dice que la organización viene a ser un arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. Sheldon nos viene a decir que la organización en el ámbito de la administración viene a ser un proceso de combinar el trabajo, los elementos necesarios para su ejecución, lo que viene a ser las labores que así se puedan ejecutar. Sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada. También dice que la organización es la acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores, elementos para la consecución de un fin concreto. Siguiente, por favor, Daniel. ¿Esto se logra ver? Sí, pero pásalo ya a la siguiente diapositiva. Ya lo pasé ya, de hecho. Ya. Ya. ¿Dónde? Organizan como sistema, ¿verdad? Sí, ¿Estás sí, ahí, organiza. Patricia? Sí, estoy ahí, Daniel. Ya, cuando lo estoy maximizando, ¿se logra ver toda la pantalla o no? Es que por eso estoy diciendo, creo que tengo un problema ahí con la máquina. Sí, sí se logra ver ahorita. Por favor, continúe. Ya. Ya, la organización como sistema, bueno, la organización como sistema viene a ser un proceso de la administración que se encarga de crear su estructura orgánica, ¿no? Como dice acá, las organizaciones funcionan como sistemas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que están en un proceso continuo de intercambios con el entorno. Lo que quiere decir que la organización como sistema abierto viene a ser parte de una sociedad mayor, que viene a ser constituida por partes menores. Esa integración de las partes menores produce un todo que no se puede comprender mediante una simple visualización nada más de cada una de las partes en forma aislada.
A su vez, las organizaciones también marchan como sistemas abiertos en el entorno constituida por partes menores que integran un todo y se comunican para alcanzar sus objetivos. El proceso de la administración encargado de crear la estructura orgánica, establecer los niveles de la autoridad y responsabilidad y la forma como se realizan las funciones administrativas, sus actividades, deberes y atribuciones en correspondencia con los fines trazados. Lo que quiero decir es, como ya lo había mencionado, al decir que la organización es como sistema, viene a ser un proceso de la administración que está encargada de crear la estructura orgánica. Establece los niveles de autoridad y de responsabilidad y la forma como se van a realizar las funciones administrativas, sus actividades, todo lo que le corresponde con sus fines trazados. Ya. Siguiente, por favor, Daniel. Ya pasé al siguiente. No se ve. Ay. Ya pasé al siguiente, chicas. ¿Se nota o no? No. A ver, Patricia, continúe con su exposición. No se confíe en el PPT porque ahí tienen problemas con el sistema. Continúe con su presentación. Ya estamos sobre el tiempo. Yo contabilizo el tiempo, cierro el tiempo y ahí se termina el grupo. Ya, por favor. Ya, y bueno, más atención a todo el grupo, por favor. Ya, profesor. Bueno, existen principios que fundamentan a una organización eficiente, donde se va a obtener una mayor eficiencia, precisión y destreza en una organización, ¿no? Para que se le pueda decir eficiente. Estos principios son 9. Tenemos el principio del objetivo, que quiere decir que la organización debe establecer los fines permanentes hacia los cuales se encamina la organización, que a cada actividad que se le relaciona con un objetivo, propósito de la empresa, cada uno cumple en sus funciones y cuando se cumplen adecuadamente se realiza, ¿no? Si no, de lo contrario, viene a ser ya una pérdida, ¿no? 2, principio de especialización. Quiere decir que la empresa se amplía y diversifica, que se debe crear grupos, secciones, dependencias, etcétera, para que trabajen en una sola especialidad o en una sola área de actividades. 3, principios de jerarquía o de escala jerárquica. Es la cadena de relaciones directas de autoridad desde el directivo superior hasta el último subordinado, y que ésta debe funcionar también claramente a través de toda la organización. Ya. Siguiente, Daniel, por favor. Ya, bueno, prosiguiendo, el cuarto principio viene a ser el principio de equilibrio, autoridad o responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la delegación de la autoridad del ejecutivo al subordinado debe ser clara para el cumplimiento de una tarea bien definida, pero el jefe máximo debe conservar la responsabilidad total final de la autoridad a la que se le ha delegado. El principio de la unidad de mando. El subordinado no debe recibir órdenes de más de un jefe sobre la misma materia, ¿no? Eso es lo que quiere decir el principio de unidad de mando. El principio de difusión. Quiere decir que para maximizar las ventajas de la organización, tanto las obligaciones de cada puesto que cubren la responsabilidad y autoridad, deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos los miembros de la empresa que tengan relación con la misma. Siguiente, Daniel. Ya. Principio de espacio de control. Quiere decir el número de personas que deben depender de otra directamente. En este caso se aconseja que el número de personas esté entre 7 a 8. El principio de la coordinación. Las unidades de una organización siempre deben mantenerse en equilibrio, apoyarse completamente y combinarse también, ¿no? Todo esto con el fin de lograr un objetivo común. La organización va a funcionar como un sistema armónico en el que todas sus partes van a actuar de una manera oportuna y eficaz, sin ningún antagonismo. El principio de la continuidad, una vez que se haya establecido la estructura organizacional,
se va a requerir mantener, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Le doy pase a mi compañera para que prosiga con la exposición. Profesor y compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con la exposición acerca del tema de las organizaciones y ahora vamos a hablar acerca de las fases de la organización. Las fases de la organización son procesos que se realizan dentro de una organización que se tienen que aplicar de manera simultánea las técnicas y los principios de las organizaciones. Los principios que han mencionado ya mis compañeras, que son los 9 principios, tienen que aplicarse durante esta fase de manera técnica para poder delimitar o también dividir o organizar mejor nuestra organización, valga la redundancia. Es la idónea en situaciones específicas que se está manejando. Es especial para cada organización determinar la importancia de las fases que va a tener. Dentro de estas vamos a encontrar 2, que son la división del trabajo y la coordinación. Pasa la siguiente, por favor. Cuando hablamos de división del trabajo, vamos a ver que el trabajo que va a realizar una organización tiene que dividirse, separarse, delimitarse de otras actividades para poder lograr mayor productividad. Con el fin también de realizar una función con mayor precisión, o sea, una función especializada o una función mucho mejor, utilizando la eficiencia que va a ser el uso de los recursos escasos para lograr mayores objetivos y con el mínimo de los esfuerzos, ¿no? Menores recursos para lograr mayor cantidad de propósitos o objetivos con el fin de mejorar la organización, dando lugar a especializaciones y perfeccionamiento del trabajo, o sea que mejorar la productividad dentro de una organización y poder llegar rápidamente a los resultados o a los propósitos que nos ha trazado la organización. Y también tenemos, por otra parte, la coordinación. Pero dentro de la división del trabajo de una organización también encontramos lo que es la jerarquización. La jerarquización son la disposición de las funciones por orden de rango, grado o importancia. Es importante, como menciona, una cadena de orden o de dirección, ¿no? Que va desde altos directivos hasta los subordinados. Es importante dividir estas áreas para poder mejorar la productividad de la organización y obtener mejores resultados. También vamos a encontrar que la jerarquización es un conjunto de órganos agrupados con el grado de autoridad y responsabilidad, por supuesto, ¿no? Cada grado de la organización tiene distintos tipos de responsabilidades de acuerdo a la tarea que se le ha asignado. Por ejemplo, por ejemplo, las funciones y las tareas o las responsabilidades de los directivos, que son la cabeza de toda organización, es muy diferente a las responsabilidades o las tareas de los subordinados que cumplen otras funciones dentro de una organización. Y también vamos a encontrar dentro de la división del trabajo la departamentalización, que es una división orgánica, o sea, interna, que permite que una empresa desempeñe con eficiencia sus diversas actividades. También cuando hablamos de departamentalización, es la agrupación o división, pero no se va a hacer al azar, sino que tiene que hacerse de acuerdo a las tareas compatibles que va a tener esta organización dentro de su estructura. También vamos a encontrar que van a agruparse por algunas actividades específicas que estas pueden tener y van a juntarse de acuerdo a sus similares propósitos o actividades o funciones dentro de una organización, ¿no? Que es importante también dentro de la división del trabajo. También tenemos la coordinación, que para llevar a cabo el proceso de organización es necesaria.
Aplicar simultáneamente las técnicas y los principios de una organización. Los principios que ya lo hemos mencionado adecuadamente no pueden ir sueltos, tienen que estar engranados, tienen que estar unidos para que esta organización llegue a una meta o a un fin que quiere alcanzar, ¿no? Eso es la coordinación, es una tarea simultánea. Tiene que haber un equilibrio de funciones también y que una y otra se van a apoyarse y no solo apoyarse sino complementarse, como ya lo mencioné, como un engranaje para que una máquina, un motor funcione correctamente. Las piezas tienen que coordinar exactamente para que pueda avanzar una máquina, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sería eso. También vamos a ver que los principios de una organización, así como delimitar qué tipo de organización es idóneo en la situación específica que se está manejando. Claro, de acuerdo a cada situación, se van a aplicar también los principios coordinados en una organización. Bueno, gracias. Vamos a continuar con mi compañera la exposición. A ver, continuamos. A ver, confirmen si no sé qué dificultades están teniendo, porfa. Compañero, tienes que ubicarlo en esto, arriba de las diapositivas. En esa no estamos. Más. La 9 que sigue. La número 9. Diapositiva número 9. Profesor, Daniel. Continúe, por favor, Lisbeth, continúen. ¿Tiene problemas en el PPT? Por favor, continúe. Yo, profesor. Les voy a hablar acerca de la estructura organizacional.
La estructura organizacional nos dice que es un modelo jerárquico que va a ser utilizado por una empresa. Y esto va a ser facilitado para poder operar de sus actividades, como sus roles, sus funciones o tareas que va a fijar la empresa. También nos dice la estructura organizacional va a tener elementos y características como organizar, organizar su función de cada autoridad. También nos dice que para que una estructura organizacional cumpla, debe tener los propósitos, tener objetivos precisos, reales y medibles. También debe definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de una organización. El siguiente, elementos de la estructura organizacional. Los elementos son autoridad. Autoridad nos dice que va a ser un jefe que va a dar órdenes y eso va a ser obedecidas. Y también tenemos la departamentalización. En este caso se va a identificar y se va a clasificar diversas actividades y que se va a cumplir con unos objetivos de una organización. Especialización. En este caso, la organización se va a subdividir en puestos separados. Cadena de mando. En este caso nos dice que va a ser una toma de decisiones para poder desarrollar las responsabilidades de una empresa. Tenemos tramo de control. Esta es una respuesta que va a ser considerada que un control va a cumplir sus funciones. Centralización, descentralización. En este caso está relacionado con la forma como se darán los órdenes y los niveles los niveles o la responsabilidad de una empresa. Importancia de una estructura organizacional. La importancia nos dice que nos va a permitir a los trabajadores que sepan ubicarse dentro de su área o donde va a trabajar en una empresa. También nos dice que va a brindar un orden en la entidad y esto va a permitir para que siga una determinada dirección. También nos va a permitir diferenciar las tareas o en qué departamentos están asignados cada profesional o cada individuo. También nos dice que es un vehículo para poder identificar si es necesario contratar más personas para alguna área o tarea en particular. Daniel, sigue. Ya, bueno, disculpen por todas las molestias, como les había comunicado a mi grupo, pues en estos días he tenido muchas cosas y muchos pendientes y disculpen más bien por molestarles. En cuanto se me apagó la computadora, literalmente. Y ya. A ver, lo que me tocaba a mí era netamente lo que son los tipos de organizaciones, ¿no? En este caso, vamos a tener lo que es organizaciones según sus fines. Según esto vamos a ver dos tipos de organizaciones, unos con fines de lucro y otros sin fines de lucro. Los que van a tener fines de lucro generalmente son aquellas organizaciones que van a generar dinero para los dueños, ¿no? En pocas palabras. Generan una determinada ganancia o utilidad para su propietario o propietarios, ¿no?
En este caso podríamos estar hablando de empresas de gaseosa como por ejemplo Coca-Cola. También estaríamos hablando de, no sé, de otros tipos, ¿no? De Nestlé, de leche, o sea, así diferentes, ¿no? Y también va a haber organizaciones sin fines de lucro, que van a cumplir un determinado rol en la población, que generalmente podría ser organizaciones como, por ejemplo, World Vision, ¿no? Pero sí, podría ser como una organización como, por ejemplo, los bomberos, la Cruz Roja, ¿no? Así. Ya después de eso vamos a tener la organización según su formalidad, ¿no? Va a haber dos tipos igual, organizaciones formales y organizaciones informales. Las organizaciones formales van a ser esas organizaciones que van a crearlas con un fin, con un objetivo, ¿no? Y aparte de eso, van a ser planeados y van a ser también aprobados por sus dirigentes, por los directivos, ¿no? Y también se llama formal porque, aparte de todo esto, toda la organización, o sea, todos sus trabajadores van a estar informados sobre este tipo de organización, ¿no? Quién está en la cabeza, quiénes son los dirigentes, quiénes son los asesores, quiénes son los órganos de apoyo y todo, ¿no? En cambio, la organización informal no, es todo lo contrario, ¿no? No va a haber aprobación ni nada por el estilo. Aparte de eso, van a ser organizaciones que se van a crear sin un objetivo claro. Por ejemplo, acá podríamos estar hablando o sea, con fines espontáneos, ¿no? En pocas palabras. En la organización formal se va a ramificar en 4 tipos de organizaciones que las voy a hablar después. También, perdón, acá pasamos. Organización en línea, ¿no? Como de las organizaciones formales. Quienes van a ser netamente aquellas organizaciones que van a tener una toma de decisiones de forma lineal, ¿no? Se podría decir que la jerarquización de funciones va a ser de forma lineal. Por ejemplo, como vemos ahí, ¿no? La responsabilidad se dirige para arriba y la autoridad es para abajo, ¿no? La responsabilidad más alta la va a tener el gerente general, el supervisor y luego los empleados, ¿no? Ya, en la organización funcional va a estar compuestos por diferentes gerentes, ¿no? Y cada cual se llama funcional porque cada dirigente diferente va a tener una función específica, se podría decir, o especializada, de acuerdo al trabajo que va a hacer, ¿no? Ya. En la organización línea staff o staff se va a orientar, ahí dice, hacia adentro para asesorar a las demás áreas. Bueno, la organización línea staff es una combinación de lo que es la organización lineal y la organización lineal y lo que es la otra organización, ¿no? Que es estoy confundiendo. A ver, Daniel, tienen 3 minutos para finalizar la exposición, por favor. Yo, profesor, ya. Va a ser una combinación de la organización funcional y de la organización lineal, ¿no? Es un combo prácticamente. ¿Para qué están haciendo este combo? Para que esta organización no tenga tantos huecos, ¿no? Por ejemplo, tenga una mayor jerarquía, o sea, tenga una funcionalidad mucho más, tiene muchas ventajas, ¿no? La organización comité consiste en asignar, ahí dice claramente, diversos asuntos administrativos, ¿no? Un grupo de personas. En este caso, en el comité va a estar siempre arriba lo que es el presidente y debajo sus diferentes dirigentes, ¿no? Ya. La organización matricial es una organización que está netamente, se dice que es una agrupación de recursos humanos, ¿no? Y materiales, que forma temporalmente diferentes proyectos, ¿no? Eso se podría hacer en las organizaciones matriciales, se ve en lo que es netamente, por ejemplo, una solicitud en grupo, ¿no? O sea, se organizan para formar todos un fin, pero solamente momentáneo. Se podría decir que en una población, en una organización matricial, se podrían organizar para hacer un trabajo, un proyecto, para algo así, ¿no? Más o menos. Ya la organización virtual promueve, ahí dice bien claro, la realización de alianzas temporales. Todo esto se hace cibernéticamente, solamente electrónicamente, no con fines de, ya saben, de lucro, de vender, todo eso, ¿no?
Ya, con eso estaríamos concluyendo lo que es la exposición, más bien, una disculpa más, y gracias. Bien, a ver, está ocurriendo aquí un fenómeno inusual y eso ustedes tienen que tener cuidado cuando hacen su presentación o la organización del trabajo. Ocurre de que nosotros hemos dado todas las directivas necesarias para que organicen bien su trabajo y este trabajo ha sido organizado de forma independiente por este grupo. Y el contenido se supone que debe responder a lo que ustedes han trazado. Ocurre que todo el contenido pertenece al grupo que hace un momento, hace 2 horas lo presentaron. Ustedes debieron responder al contenido que inicialmente trazaron. Primer punto. Si ustedes debieron organizarse desde antes para organizar de manera simultánea, eso desde un inicio he debido advertir, pero no ha ocurrido aquí. Entonces, aquí ustedes están copiando el trabajo del otro grupo y eso es muy delicado. Segundo, cuando hacen su presentación, por ejemplo, hablan de los elementos de la organización. Yo reviso el trabajo monográfico, en ningún momento hablan de los elementos de la organización. Y más antes, incluso en la primera presentación, agarran a un autor que no está ni siquiera en el contenido de su trabajo. Entonces, si ustedes mismos no respetan a lo que han organizado en su trabajo monográfico, porque no lo habrán organizado bien por 1000 razones, entonces ya empezamos a tener dificultades para poder presentar el tema, para organizar, para formular mejor este trabajo. Ustedes son responsables de lo que hacen. Nosotros lo que hacemos es ver los procesos, cómo están viendo, cómo se están dando, etc. Entonces, no estoy evidenciando una organización adecuada en ese sentido, en este grupo. Hay fallas en el trabajo en equipo, entonces ya eso se traduce ¿en qué? En resultados que no favorecen a ustedes y no nos facilitan a nosotros. ¿Por qué? Nosotros lo que proponemos es un trabajo colaborativo. ¿Qué significa el trabajo colaborativo? Que ustedes hagan la investigación, trabajen, se integran, se fortalezcan, se les ha dado el tiempo necesario para luego traer un producto. Necesitamos aquí calidad de información, necesitamos que ustedes dominen el tema y nos traigan lo que significa este tema. No estoy viendo los elementos centrales. Si yo tendría que utilizar un equipo así, un medidor, para ver cómo han ustedes logrado, seguramente el equipo va a salir con problemas. No hemos visto en esencia eso. Entonces, rápidamente ya vamos a ir a remarcar los aspectos que tienen que ver con este tema. Entonces, por favor, si veo en la próxima que otro grupo igual no está yendo a lo que estamos esperando, inmediatamente vemos la estrategia de aprovechar mejor los momentos que tenemos. ¿Correcto? Entonces voy a solicitar al grupo eximirse ya de intervenir en este momento, por favor, Daniel, porque ya necesitamos aprovechar el tiempo que nos queda. Nos queda aproximadamente 1 hora y esa hora se nos va a ir rápidamente para poder entender esta temática. Ya, profesor, primero... ¿puedo hablar? Sí. Disculpe, en primer Daniel, lugar... por favor, ya ustedes me van a responder ya a mí personalmente en su momento. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, está claro el mensaje. No quiero ya hacer más objeciones ni ir señalando algunos aspectos respecto a la naturaleza de este trabajo. A ver, estamos entrando a un tema, a uno de los temas más importantes de la administración, y hace un momento hemos tratado de entender qué cosa era administración. Entonces, podemos ver, hay diversos conceptos, y en la administración también hemos visto que hay diversos procesos. Uno de los procesos importantes de la administración es la planificación. Luego viene la organización, luego viene la dirección, luego viene el control, y por ahí algún investigador dijo, incorporamos un nuevo proceso, que es la integración.
Pero también otros lo conciben, estas etapas, estos procesos como funciones de la administración. Va en esas dos líneas, para ir entendiendo en ese sentido. En esa dinámica, si tocamos el primer tema, que es la planificación define qué es lo que se quiere lograr, cómo se quiere lograr los objetivos de una organización. Y eso se plasma en documentos de gestión. ¿Cuáles son? El plan estratégico institucional y de ahí deriva el plan operativo institucional. También hablamos de planes concertados, que es otro tipo de plan en marco territorial. Entonces, este es un documento muy importante para fijar qué es lo que se quiere lograr. Ahí se define la visión, la misión y otros aspectos estratégicos. Y ese punto lo vamos a abordar en el segundo nivel de esta asignatura. Lo que en este momento vamos a ver es la segunda etapa, que es la organización. Entonces, ¿qué significa organización? Para ustedes, ¿cuál es el significado de la organización? Vean, para hacer cualquier actividad, siempre vamos primero a la organización. Ni siquiera vamos a la planificación. No puedes planificar algo si primero no nos hemos organizado. No podemos hacer algo si primero no hemos definido algunos aspectos de constituir la organización. La familia es una organización. Vean, hay alguien que dirige, ¿sí? Y a partir de eso se van definiendo tareas, roles. Todos tenemos roles, tareas dentro de la familia. Nosotros estamos dentro de una institución, que es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Vean cómo es su organización, qué caracteriza esta organización, cómo está organizado la universidad. Muchos a veces ni conocemos cómo es nuestra organización. Tenemos las organizaciones de salud, las instituciones de salud. Tenemos diversos tipos de instituciones de salud. En el marco del sistema de salud, Sistema Nacional de Salud, por eso les dije, en este tema quiero que me toquen un poquito de lo que es un sistema de salud. Traten de conocer cómo es nuestro sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que está constituido por diversas entidades sanitarias. En general, dos características de este sistema, que es un sistema segmentado y fragmentado. Ojalá que en algún momento cada uno de ustedes me diga qué significa un sistema segmentado, qué significa un sistema fragmentado. Y antes, ustedes me tienen que decir cuáles son las funciones de un sistema de salud. Y antes me tienen que decir que es un sistema. En principio, una organización es un sistema. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos que interactúan. Se dan procesos, se genera un resultado. Pero para que funcione este sistema necesita recursos y depende de otros subsistemas. En ningún momento el grupo me hizo referencia de que la organización es un sistema. Como que vamos repitiendo algo de lo que está en el concepto. Necesito que ustedes interpreten ese significado, ese concepto, esa noción. Me hablan de un conjunto de principios. Al final no he entendido para qué significa, para qué son los principios de la organización. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado en lo que vamos haciendo referencia. Bien, en esa dinámica vamos a ir entendiendo lo que significa esta segunda fase. Voy a compartir el PPT para un poco facilitar este proceso de ir entendiendo mejor esta fase. Álvaro, ¿se puede ver el PPT? Sí, profesor, sí se observa. Muy bien. Tal vez el tema de organización va a tener que responder a una interrogante. ¿Y cómo se va a hacer? Si bien es cierto, en la planificación yo defino qué es lo que quiero lograr, qué resultados quiero lograr. Entonces, ¿y cómo cómo se va a hacer para alcanzar esos resultados? Para lo que he planificado, lo que quiero alcanzar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, más o menos en esa perspectiva vamos a tratar de responder
a este tema, a la organización. Y un concepto interesante va aquí. La organización, dice, es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. ¿Correcto? Perfecto. ¿Se entendió? ¿Está clarito? Excelente. Está muy claro. Voy a pasar a la siguiente presentación. No, voy a volver a la anterior para que fijen bien en 3 segundos el significado de este concepto. 1, 2 y 3. Voy a salir de la presentación. Muy bien. Voy a pedir la participación de Cristian Soto. ¿Se encuentra Cristian? Profesor Manuel, buenas noches. Buenas noches, Cristian. A ver, ¿qué significa este concepto respecto a la organización? La organización es una estructura, está estructurada, ¿no? Para poder ¿no? Desarrollar en una sociedad, ¿no, profesor? Eso sería, profesor. A ver, vamos por ahí. Media, agua tibia, agua tibia. A ver, a ver. Lucila Sotelo. ¿Está en sala, Lucila? Sí, profesor, buenas noches. A ver, ¿cuál es su interpretación de este concepto? Se puede decir es una estructura que será una estructura. Bien, Lucila no nos da una idea clara de ese concepto. A ver, Lisbeth Silvestre. Presente, profesor. A ver, ¿cómo interpreta ese concepto? Nos dice que la organización es una estructura sistematizado donde va a ser una determinada jerarquización. No me queda claro, Lucila. Perdón, Lisbeth. A ver, la última, Maylí Salcedo. ¿Está en sala Maylí? No está en sala Maylí. Bueno, debe estar por ahí. Y vamos a nuevamente compartir la imagen que hace un momento los presenté. Álvaro, ¿se observa? Sí, profesor. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahí vamos. Vamos a fijar bien aquí algunos elementos. ¿Qué significa la organización? Es definir una estructura. ¿Qué cosa es una estructura? Un esqueleto, un conjunto de aspectos, elementos, componentes de una entidad. ¿Para qué? Miren, ya les dije hace un momento, vamos a suponer, yo quiero hacer una actividad, tengo que definir una estructura para hacer uso adecuado de los recursos. Tengo que definir bien con qué elementos voy a desarrollar, ¿no? ¿Con qué elementos voy a desarrollar la organización, la entidad? Por eso dice, ese establecimiento es la generación de una estructura. ¿Para qué?
para hacer uso adecuado de los recursos. ¿Y de qué manera? Mediante la determinación de jerarquías. Es que en una organización, en una estructura hay diversas jerarquías. Unos que están a la cabeza, otros que están a disposición de, unos son subordinados, otros son los que están a la cabeza. ¿De qué manera? A través de la agrupación de actividades, de definir responsabilidades, de definir funciones a un grupo social dentro de la organización. Es que en una organización no solo es la estructura está constituido por un conjunto de órganos, cada órgano por un conjunto de unidades. En cada uno de ellos se agrupan actividades, se definen funciones específicas. En cada uno de ellos hay grupos, cargos y puestos. Cargos y puestos. A ver, pregunto. Hace 2 semanas hicimos en la práctica un tema. ¿Cuál fue el tema de hace 2 semanas en la práctica? ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema de hace 2 semanas en la práctica, Álvaro? Era sobre el ROC, profesor. El reglamento de organización y funciones. Perfecto. Y, a ver, Sofía, ¿para qué sirve el reglamento de organización y funciones? El profesor indica las funciones, el marco teórico, el marco, la base legal de una institución. Funciones, responsabilidades que va a cumplir una institución. El reglamento se encuentra en el ROF. Y también define las funciones de los cargos y puestos. Específicas. Sí, específicas y generales. Reitero, Sofía, ¿el ROF define las funciones específicas de los cargos y puestos? Sí, no define, profesores. ¿Y quién define eso? El manual, creo que hay un manual de... Perfecto, ya, el manual de organización y funciones. Entonces, vamos a tener mucho cuidado. Por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo es una organización, cómo está estructurada una organización, cuáles son las funciones generales y las funciones específicas de una organización, para eso sirve el reglamento de organización y funciones. ¿Qué más hace referencia de la organización? Organizar es agrupar las actividades necesarias. Miren, es agrupar las actividades, definir las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos. Asignar a cada grupo un representante, un administrador con la autoridad necesaria para alcanzarlo. Y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la organización o de la empresa. Este es otro concepto de la organización. ¿Correcto? En esencia, la organización es un conjunto de elementos. ¿Qué hacen en ese conjunto de elementos? Cumplen tareas, funciones específicas para alcanzar un objetivo. Perfecto. Entonces podemos ir hablando muchos conceptos de la organización, porque la organización también es un sistema donde se definen procesos, la interacción de un conjunto de elementos donde se definen procesos. Estos procesos generan resultados. En el sector salud, los resultados se definen en forma de servicios de salud. Pero para que se generen esos procesos, para que esos elementos dentro de la organización, se necesita algo muy importante. Hace un momento decía, recursos. Y hay diversos tipos de recursos. ¿Correcto? También ese es otro concepto de lo que es lo que significa la organización. En este propósito, hay una serie de principios. ¿Y qué cosas son principios? Son los pilares en la que se sustenta una organización. Es la base que
sustenta el desarrollo de una organización. Si hablo de un pilar, una casa se sostiene con pilares y basta que un pilar no funcione bien, toda la organización cae. Y un primer principio de la organización, el principio de división de trabajo. Y sus compañeros han hecho referencia de 9 principios, de las que aquí se menciona el de capítulo de mando, de jerarquía, de excepción, descentralización y descentralización de control. Se habla también del principio de difusión, de coordinación, de continuidad, entre otros. ¿Y a qué hace referencia, por ejemplo, el principio de división del trabajo? Este es uno de los principios fundamentales en toda organización. En una organización no podemos hacer de forma simultánea, todos a la vez, una sola actividad. Si tenemos un propósito, si tenemos un objetivo, tenemos que tener cada uno un papel, un rol, una función específica. Tenemos un equipo de fútbol, ¿sí? Nuestro objetivo es ganar, meter goles. Entonces, cada uno tiene un papel en el equipo. Hay uno que va a la delantera, hay uno que está en el arco. Su función es cuidar, tapar el arco. En esencia, eso es lo que nos está diciendo la división del trabajo. Dividir y agrupar las actividades para lograr los objetivos de la organización. Dentro de la organización hay unos que se hacen cargo de conducir, hay otros que se encargan de controlar, hay otros que se hacen cargo de planificar, hay otros que se hacen cargo de realizar las funciones claves, las funciones sustanciales de la organización para el que fue creado la organización. Dentro de la organización hay una serie de procesos. Por ejemplo, ¿qué procesos hay en el marco, en los servicios de salud? Procesos asistenciales. Por ejemplo, el proceso para realizar la promoción de la salud, el proceso para inmunizar a la población. En ese proceso hay también tareas específicas. Hay tareas específicas. Unos que se encargan del almacenamiento, otros que se encargan de la distribución, otros que se encargan de administrar directamente las vacunas. ¿Ve? A eso se hace referencia la división. Ese es uno de los principios base de la organización. Segundo, principio de capítulo de mando. Hace referencia que hay un límite en el número de subordinados que puede tener un jefe, un supervisor, alguien que va, como se dice, dirigiendo, conduciendo a un grupo social específico. Alguien que conduce un órgano, una unidad. La unidad de mando, el capítulo de mando, es vital para generar orden y eficiencia. Porque los seres humanos somos seres sociales. ¿Qué ocurre? A veces estamos en un grupo y a veces en vez de fijar bien la función que nos corresponde, la tarea, empezamos a conversar. Se nos ocurre hablar de algo que nos es más interesante para nosotros, pero más no para... Entonces, alguien dice, señores, estamos en hora de trabajo. Tal vez alguien llegó con problemas diversos de la casa, no sé, hay múltiples problemas en casa. Y no está siendo eficiente, no está haciendo uso adecuado de los recursos. Entonces, hay alguien que le diga, señor, no está haciendo uso adecuado de los recursos. Está utilizando su tiempo en forma indebida. Hay fallas, hay errores. Para eso es muy importante el principio de capítulo de mando. ¿Para qué? Para generar orden, para asegurar la eficiencia en un área específico, en una unidad específica. Principio de jerarquía. Es importante ordenar el poder, la autoridad y la responsabilidad dentro de la organización. Principio, en la organización no puede haber dos cabezas, solo uno. Hay una línea de autoridad que va de arriba hacia abajo. Y la autoridad se respeta. Y se generan niveles de autoridad para generar niveles de responsabilidad. Yo como autoridad principal, si soy jefe del establecimiento, gerente, director del establecimiento, está bajo mi responsabilidad toda la organización. Yo respondo con resultados.
Dentro de mi organización hay órganos, unidades. Cada uno tiene un mando. ¿Sí? Y ahí yo otorgo el poder, la autoridad necesaria, porque él me hace responsable en su ámbito los productos que yo exijo, las funciones que tiene que cumplir. El principio de excepción. Hay decisiones frecuentes que pueden delegarse a los subordinados y de hecho los más importantes los asumen los superiores. No todas las decisiones se va a centralizar en los órganos de alta dirección o en los que dirigen la organización. Hay otras que pueden delegarse. ¿Para qué? Para facilitar, para mejorar la prestación de los servicios de salud, para producir mejor. El principio de centralización y descentralización es la dispersión de autoridad sobre la toma de decisiones en una organización. En algunos momentos es clave la centralización para la toma de decisiones, pero en algunos momentos tenemos que descentralizar. Descentralizar funciones, responsabilidades para toma de decisiones, que es fundamental. Es un principio muy importante de la organización. El principio de control se refiere a un número de personas que un individuo, que una persona puede administrar de manera efectiva. Y entonces para eso se crea una unidad o para eso se crea un órgano correspondiente o un área específica. Por ejemplo, estamos en la unidad de cuidados intensivos. Perfecto. En esa unidad de cuidados intensivos trabaja un grupo de personas, médicos, enfermeras, etc. Esa unidad cumple una función específica. Para eso está creada esa unidad. Entonces, en esa unidad, ¿qué se necesita? Se necesita un jefe de servicio, tan solo un jefe de servicio, tal vez se necesitan supervisores que puedan evaluar, monitorear permanentemente los procesos y las funciones que se desarrollan ahí. Y así vamos identificando también otras funciones. Pero no solo hablamos de principios, sino también de los elementos de una organización. Vea, cuando hacemos una casa, hay elementos muy importantes que necesitamos para construir una casa. Un ladrillo, cemento, el fierro, esos son elementos fundamentales de la arquitectura de una vivienda. ¿Y cuáles son los elementos claves de la organización? Primero, la división del trabajo, un elemento fundamental. La jerarquización, la departamentalización, la descripción del puesto, la coordinación, los organigramas y los manuales. Elementos claves de toda organización. Vamos a rápidamente ver el primer elemento, la división del trabajo. ¿Qué significa? Separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. Ya les decía hace un momento, esto es parte de lo que es un principio fundamental de la organización. Se tiene que definir un conjunto de actividades. Se tiene que definir las funciones generales específicas. ¿Correcto? Y a partir de ello, tenemos que ir delimitando qué función, qué actividad le corresponde a un órgano, a una unidad. No pueden haber dos órganos haciendo las mismas actividades. No pueden haber dos órganos haciendo las mismas actividades. Salvo que se descentralice esa responsabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Así en concreto. Si yo tengo un establecimiento de salud brinda diversos tipos de servicios. Si me encuentro en un hospital tiene servicios de medicina, de cirugía, de cuidados críticos, etc. ¿Correcto? Pero a la vez, dentro de la organización hay órganos que tienen que orientar al apoyo. Por ejemplo, la oficina de administración,
etcétera, y así otros órganos. Cada uno tiene que hacer su papel, su función, su rol, con la máxima precisión. Pero tal vez haya necesidad de que este establecimiento se descentralice. Yo creo otras entidades, en otras áreas, en otros ámbitos territoriales. Entonces, puedo ahí crear otra unidad similar para que se encargue ya en ese ámbito territorial correspondiente. Ese es su ámbito, a ese ámbito responde. El otro elemento es la jerarquización. Disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado de importancia. La jerarquización es muy importante porque tenemos una cabeza. La cabeza es la máxima autoridad al cual se tiene que respetar. Y por debajo de ello, jerárquicamente, hay diversos cargos que se encargan de asegurar el cumplimiento de funciones y responsabilidades pertinentes. En esa jerarquía, ¿no? Hay diversos aspectos que cada uno tiene que responder. La jerarquización define las atribuciones, define, ¿qué más? El poder, define el rango, define la amplitud de mando. Por eso es muy importante este segundo elemento. Hay diversos mandos de alto nivel, mandos intermedios, y de esa manera vamos asegurando las funciones, el cumplimiento de esas funciones de manera adecuada. La departamentalización significa división y agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con base a su similitud. Esta es una de las acciones fundamentales que se dan en el marco de la división del trabajo dentro de la organización. En una organización, para asegurar mejor las funciones correspondientes, es importante la departamentalización. Es decir, agrupar funciones y actividades similares en unidades, en órganos específicos. Y dentro de una institución vamos a encontrar órganos de alta dirección, órganos de apoyo, órganos de asesoramiento, órganos de línea, órganos de control, órganos de apoyo, órganos de consultivos. Y en cada órgano, y a su vez, encontramos diversas unidades. Por ejemplo, entre los órganos de línea del Hospital Regional de Ayacucho encontramos el departamento de enfermería, el departamento de ginecobstetricia. ¿Sí? Entonces, cada departamento tiene una función específica. Pero no es que solo se aboca a cumplir esa función específica, también depende de los otros departamentos. Pero tiene una función fundamental. A eso se aboca ese departamento. Y hay varios tipos de departamentalización. Entonces, hay organizaciones, hay entidades que se departamentalizan por funciones. Hay otros, la departamentalización es por territorio, otros por producto, otros por clientes, otros por procesos. Y hay otros que se departamentalizan a través de una organización matricial. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, la funcional. Tenemos una organización y en esa organización los órganos se organizan por tipo de mercadeo, financiero, de producción, de desarrollo humano. Tal vez esta de desarrollo humano se encarga ¿de qué? De generar, desarrollar las competencias del recurso humano que hay. Su función básicamente está orientado al desarrollo del recurso humano para toda la organización. El de producción. Muy bien. ¿Qué produce esta organización? Zapatos. Ya. Muy bien. Este órgano se encarga de brindar, de producir los zapatos de acuerdo a los estándares que exige o requiere el cliente o requiere la demanda.
¿no? O puede ser, si es un establecimiento de salud, un departamento de servicios, de prestación de servicios de salud. Un director financiero que se encarga de organizar toda la finanza necesaria, de garantizar la recaudación adecuada, de programar el recurso financiero. Un director de mercadeo, ¿qué significa un director de mercadeo? Aquel que se encarga de hacer marketing, promover sus servicios, ¿no? Entonces, ese es un tipo de organización funcional. Hay organizaciones que se enmarcan en ese tipo, ¿ya? Puede ser que nuestros hospitales entra en ese marco. Sus órganos respondan a ese tipo de departamentalización funcional. Hay de tipo regional, por ejemplo, las DIRESAs, las redes de salud, responden a un ámbito territorial. La red de salud de Huamanga tiene un ámbito territorial, responde por ese ámbito territorial. E-Salud tiene un ámbito jurisdiccional, responde por eso. Entonces, ¿cómo es la organización de salud en ese ámbito territorial? Por productos. Bueno, hay organizaciones que se organizan por productos. Por ejemplo, en esta organización está el director de bebidas, lácteos, productos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una fábrica de carros, una empresa orientada a la fabricación de carros. Dentro de eso hay un órgano que se encarga de producir llantas. Hay otro que se encarga de producir motores. Hay otro que se encarga de producir lunas. Y hay otro que se encarga de ensamblaje. Entonces, por productos. Cada uno se encarga de un producto concreto. Por procesos. Esta es otra dinámica de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que se organizan por proceso. Ahora, el marco de la gestión, ahora se habla por resultados y por procesos. Entonces, las organizaciones modernas tal vez respondan a este tipo de organización. Por ejemplo, tenemos en este tipo de organización departamento de diseño de programación, departamento de fotomontaje, departamento de impresión. Algo así. Entonces, yo puedo llevar al ámbito sanitario qué procesos se desarrollan en una entidad sanitaria. ¿Qué procesos? Procesos de consulta externa o procesos para la prestación de servicios asistenciales. ¿Pero qué servicios asistenciales? Depende del tipo de establecimiento de salud. Puede ser, si es un hospital si es un hospital, puede ser nivel 2 o un nivel 3, o si un establecimiento de primer nivel de atención. Entonces, ¿qué procesos hay en cada organización? Entonces, yo puedo organizar mi organización por procesos, orientarlo por procesos. La gestión moderna está encaminado, aparte de productos o resultados, por procesos. Entonces, es muy importante identificar cuáles son esos procesos estratégicos claves dentro de una organización sanitaria. Lamentablemente, en nuestro país, nuestros subsistemas, o sea, las diversas organizaciones que son parte de nuestro sistema de salud, no funcionan por procesos. Probablemente funcionan de forma funcional y territorial, regional, pero muy poco por productos y por procesos. Muchas entidades privadas exitosas orientan su organización a este nivel. Y otro tipo de departamentalización es la de tipo matricial. En este caso, se trata de engranar, vean, dos aspectos muy importantes. Primero, los procesos y los órganos funcionales que deben intervenir en cada proceso. Esta es una forma de articular mejor las intervenciones dentro de una organización. ¿Para qué? Para garantizar un mejor producto o un mejor servicio.
Una entidad sanitaria está orientado a generar servicios, a brindar servicios. Si vamos a una farmacia, ¿qué ofrece? Productos. Si vamos al mercado, ¿qué ofrece? Producto. Si vamos a una tienda de ropas, ¿qué ofrece? Producto. Si vamos a una peluquería, ¿qué ofrece? Servicio. Si vamos a un taller, ¿qué ofrece? Servicio de mantenimiento. Entonces, hay dos tipos de resultados que se generan en toda entidad, productos o servicios. Nosotros hablamos de servicios de salud. Y entonces, ¿qué tipos de servicios de salud se ofrece en un establecimiento de salud? Una pregunta que me pueden estar respondiendo poco a poco en el chat, no sé. Vamos. El otro elemento es la descripción del puesto. A ver, dentro de una organización se tiene que definir un conjunto de cargos y puestos para precisar las funciones correspondientes. De esta manera, asegurar los procesos y las funciones específicas de una unidad de un órgano. Vamos a suponer, estamos en el departamento de pediatría. El departamento de pediatría en un hospital está constituido, primero, que tiene funciones específicas. ¿Correcto? El departamento de pediatría tiene un conjunto de funciones específicas. Dentro de ese departamento se da un conjunto de procesos. ¿Sí? Muy bien. Pero dentro de esta unidad o dentro de este órganos hay la necesidad de incorporar diversos cargos y puestos para garantizar las funciones y los procesos. Tal vez se va a necesitar un médico, una enfermera, se va a necesitar un especialista, se va a necesitar un personal de servicio, uno de mantenimiento. Este es el otro elemento que hay que tener presente en la organización. El otro elemento, la coordinación, que significa la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un grupo social. Si no se sincroniza, si no se interactúa adecuadamente, vamos a tener problemas en la organización. Permanentemente se tiene que coordinar. La coordinación no es un hecho fortuito, una situación que se da porque alguien lo dijo, no, permanentemente se tiene que ir viendo cómo van las actividades, cómo van las tareas, qué se necesita, qué recursos se necesita. Hay un problema, hay una dificultad, no están llegando los productos, hay quejas, entonces se tiene que coordinar permanentemente estos detalles. Ese es el otro elemento. Otro elemento muy importante de la organización son los organigramas. Vean, ¿qué cosa es un organigrama? Es una herramienta que representa de manera gráfica la estructura de una organización. A través de un organigrama nosotros podemos comprender cómo es la estructura de una entidad. Podemos tomar decisiones, podemos establecer un tablero de mando. A ver, este es mi organigrama, estos son mis órganos, estos son mis unidades, veo cómo están funcionando, dónde hay problemas, dónde hay dificultades, etc. Me sirve para tomar decisiones un organigrama. Y a partir de eso yo puedo incluso planificar una nueva manera de organizar a mi entidad. Pregunto, ¿en qué documento de gestión se define un organigrama? En el MOF, profesor. No, en el reglamento de organización y funciones. Recuerden, por favor, dentro de los documentos de gestión, y ahora sí, voy a hablar, y no quiero hablar de, hay varios tipos de organigramas, no quiero ir redundando, hay diversos tipos de organigramas, ¿ya? Por su extensión, por su contenido, hay diversos tipos. Aquí tenemos un organigrama vertical, un organigrama horizontal, un organigrama... No puedo redundar porque esto fue trabajo de toda una mañana, de toda una práctica. Entonces, ya ustedes entienden para qué sirve este instrumento. ¿Ya? Entonces, voy a hablarlo junto a esto de los manuales. Es otro elemento de una organización. Los manuales, en cierta medida, son los instrumentos de gestión de una organización, de una entidad.
Y hay instrumentos de gestión orientados a la parte de estrategia y otros a la organización. Dentro de la parte de la primera está el plan estratégico, el plan operativo, los planes concertados. La segunda, orientado a la organización, está primerito, el reglamento de organización y funciones. Segundo, el CAP, el cuadro de asignación personal. Tercero, el manual de organizaciones, que ahora va a cambiar poco a poco su nombre. Cuarto, el manual de procesos. Quinto, el texto único de procedimientos administrativos, etcétera, etcétera. Son documentos de carácter normativo, técnico y de gestión. Ayuda a favorecer los procesos, favorece la gestión, facilita la gestión, ordena la gestión, hace más óptima una organización. Los manuales no es para burocratizar, no es para que se genere procesos indebidos. Es para facilitar, para tener un solo idioma dentro de la organización. Yo quiero saber cuáles son las funciones específicas que le corresponden al personal, a un tipo de personal. ¿En qué documento de gestión yo veo eso? ¿Dónde se definen las funciones específicas de un cargo puesto? ¿En qué documento de gestión? De organizaciones. En manual de organización y funciones. Ahí veo cuáles son las funciones que le corresponde a la enfermera, al médico, al director, a la secretaria. Incluso ahí se precisa no solo sus funciones, sino se precisa cuáles son los requisitos que se requiere para ese cargo, para ese puesto. ¿Correcto? Entonces, los manuales son otro documento, elemento fundamental que hay dentro de la organización. Y ahí están las utilidades que hace un momento iba señalando. Hay diversas utilidades que tienen los manuales. En esencia, lo que hacen los elementos de la organización es asegurar que los procesos fluyan de manera adecuada, que se garantice los resultados de la organización. Dentro de ello está la división de trabajo, que está orientada a la separación y delimitación de actividades. La jerarquización en las disposiciones de las funciones por rango. A cada uno le corresponde un nivel de responsabilidad. La departamentalización, actividades y funciones con una similitud, ¿no? Es la definición de actividades y funciones con cierta similitud. La descripción de puestos, ¿no? Es asegurar qué funciones específicas le corresponde en función al cargo o al puesto. La coordinación, los manuales, etc. Son los otros elementos de la organización. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son los componentes claves de una organización? Esto es lo que quiero que entiendan, por favor. Si ustedes no entienden esta imagen, vamos a tener dificultades. Esto nos ayuda a entender cuáles son los componentes claves de una organización. Los componentes claves en una organización son aproximadamente 5. Primero, el ápice estratégico. Segundo, la tecnoestructura. Tercero, la línea media. Cuarto, el staff de apoyo, el núcleo de operaciones y los agentes externos. Esos son los 5 componentes claves de toda organización. El primero, orientado a la conducción de la organización. El segundo, el staff de apoyo, el de sostener, apoyar, facilitar, mantener. La tecnoestructura ayuda a planificar, a asesorar, a organizar la entidad. El núcleo de operaciones responsables de asegurar las funciones clave para el cual fue creado la entidad. Por ejemplo, en la universidad, ¿qué órgano se encarga de las funciones claves de la universidad? Y entonces, ¿cuáles son esas funciones claves que tiene la universidad?
¿Recuerdan cuáles son las funciones claves de la universidad? Claro que recuerdan. Entre ellos está la formación académica, la de investigación. ¿Y en qué órgano se desarrolla estas funciones claves? En el núcleo de operaciones. Encontramos las facultades. ¿Cuál es el núcleo de operaciones en un hospital? Los departamentos orientados a la atención directa del paciente, a la prestación de servicios de salud directo al paciente. Eso es el núcleo de operaciones. Y finalmente los agentes externos, que intervienen en toda esta organización, apoyando, brindando asistencia técnica, etc. Entonces, tenemos que identificar estos componentes claves que hay dentro de toda organización. Bueno, ya tenemos diversos tipos de organizaciones. La universidad responde a un tipo de organización. Esta es la estructura, el organigrama estructural de la universidad. Este es un tipo de organización, muy diferente a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, muy diferente a la estructura del Hospital Regional de Ayacucho, muy diferente a lo que es una red de salud San Francisco. Lo que debo señalar mediante un organigrama estructural, que los órganos más importantes que hay en toda entidad, en toda organización, son las siguientes. Los órganos de alta dirección, en este caso está representado por la dirección ejecutiva. Los órganos de apoyo, en este caso representado por la oficina de administración. Los órganos de asesoramiento, en este caso representado por la oficina de planificación y presupuesto y la unidad de asesoría jurídica. Los órganos de línea. ¿Cuántos órganos de línea tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la vez pueden tener órganos desconcentrados. A la vez pueden tener el órgano de control institucional o un órgano de consultivo. Los órganos base de toda organización es la dirección ejecutiva, un órgano de apoyo y los órganos de línea. Esos son los órganos base de toda organización. ¿De qué va a depender más órganos, más unidades? ¿Depende de qué? Depende de varios factores. Primero, de la complejidad de sus procesos, de la diversidad de sus funciones, del volumen de demanda que brinda, que atiende esa organización, del ámbito territorial. ¿Correcto? Y depende también del marco legal para el que fue creado esa entidad. Depende de todos los elementos el funcionamiento de los órganos y unidades correspondientes. Cuando no es necesario, lo que se hace es reestructurar, unir. Porque a veces, como tenemos en la universidad, miren, ustedes en este momento ya pueden tener una idea de cómo es la estructura orgánica de nuestra universidad. Y a partir de eso, más o menos, ya pueden tener una idea para evaluar la gestión universitaria. Entonces, ¿cómo evaluar la gestión universitaria? ¿Cuáles son los parámetros indicadores para evaluar la gestión universitaria? Entonces, habrá pues una serie de factores que tienen que ver con la gestión universitaria. Pregunto, hace una semana ustedes salieron al frente para emplazar a las autoridades por su gestión. Entonces, algo está ocurriendo. ¿Y cuál será el factor o los factores que tienen que ver con la gestión? En principio, ¿nuestra universidad responde a una gestión por resultados, por procesos? No sé. Segundo, la organización, el tipo de organización que tiene ahorita la universidad, ¿será un factor que influye en el desempeño de la gestión universitaria? Recuerden, el responsable de la gestión universitaria es el que conduce la universidad. En un establecimiento de salud, el quien dirige el establecimiento de salud, en este caso el rector.
Vean pues, por eso no es fácil asumir la conducción de una organización. A nadie les impone, a nadie se le impone que tú vas a ser el director, tú vas a ser el rector, tú vas a ser el director de los... Nadie. Hay que amarrarse bien, como se dice, los pantalones para conducir una organización. Y hay que prepararse, hay que tener experiencia. Porque la administración, recuerden, no solamente es teoría, no solo un cúmulo de conocimientos, es técnica, métodos, procesos, estrategias. Y para eso hay que prepararse, hay que tener experiencia. ¿Y desde cuándo hay que prepararse? Ah, mucho cuidado. Una de las habilidades para dirigir una organización es el liderazgo. Y muchos rehuimos, muchos no queremos asumir una posición o... Entonces, ¿puede ser que esta organización sea un factor para la gestión con un factor determinante? No sé, ustedes ya pueden ir evaluando. Necesitamos que las organizaciones sean ágiles, dinámicas. En este marco, por favor, yo quiero que a través de un organigrama estructural, podamos identificar cuáles son los principales órganos que hay y necesito, en ese sentido, pues, que sepan reconocer cuáles son las funciones específicas que le corresponden a un órgano de alta dirección. Por favor, no vaya a ser que tenga este problema la siguiente semana. A ver, ¿qué funciones específicas le corresponden a un órgano de apoyo? Como la oficina de administración. ¿O qué funciones específicas le corresponden al órgano de planificación, presupuesto o de finanzas? Tenemos que tratar de identificar cuáles son esas funciones y en función a eso, qué funciones le correspondería a un órgano de línea. Es importante tener noción de aspectos genéricos en esa materia. Por favor, y eso lo han estado trabajando en la formulación del reglamento de organización y función. ¿Ya? Aquí tenemos el organigrama estructural del hospital regional. Y a través de eso nosotros podemos ver rápidamente. A ver, pregunto, ¿cuántos órganos de línea tiene el hospital regional? A ver, contabilicen. ¿Cuánto? 10. 10. 3, profesor, 3. ¿Cuánto? 15, profesor. 15, dicen por ahí. 10, profesor. 10, dice. Ahí vamos a contar, por aquí. Ahí están los órganos. Esto es la línea media principal. La línea media principal divide entre aquellos que cumplen las funciones claves y las funciones estratégicas o de apoyo. Las funciones clave operativas son los que están a cargo de brindar los servicios asistenciales. Están los departamentos diversos. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, mira, antes de llegar, mire, les voy a poner, mira, 1, 2, 3, 4. Y resulta, aquí hay algo que ha ocurrido. Está bajando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cuento 17. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, a veces, con definir, con estructurar estos aspectos. Bueno, aquí tenemos otra, ya bueno. Y una tarea que debo definir para ustedes, ¿qué significa una organización matricial? Por favor, en una próxima ustedes me van a interpretar. ¿Para qué sirve una organización? ¿Qué se busca con una organización matricial? ¿Correcto? Muy bien. Y una tarea final es, ¿por qué una organización es un sistema complejo? ¿Por qué una organización es un sistema complejo? Partiendo por entender qué cosa es un sistema. Y algo, esta gráfica tal vez nos ayude a entender, no sé. Entonces, esas son respuestas que vamos a ir dando de manera paulatina, progresiva. Y en esa parte, ahora sí, debe haber quedado claro qué cosa es una organización. ¿Ya? Debe haber quedado impregnado qué cosa es una organización, para qué sirve una organización, cómo se define, cuáles son sus principios, cuáles son los elementos.
¿Qué tipos de organizaciones podemos desarrollar? Por ejemplo, las organizaciones militares son diferentes a las organizaciones de salud. Estas tienen un carácter vertical. La organización es lineal. ¿Ve? Cada organización tiene una peculiaridad. Bueno, con eso finalizamos, salvo que hubiese alguna intervención, alguna consulta al respecto. Muy bien, entonces con eso estamos finalizando esta sesión y por favor, también nuevamente exhortarles, con mucho cuidado, ¿ya? Las próximas semanas se vienen cosas más interesantes, por favor, todo lo que vamos trabajando debe servir para la próxima semana. Antes, en el primer grupo he tenido dificultades, resulta que hasta se han olvidado el nombre de la profesora que les ha impartido la semana, hace un momento, las clases. No puede ser. O sea, ustedes vienen aquí distraídos, vienen así, por favor, denle un poquito de, ponle más punche, porque estamos pasando de todo, ¿ya? Yo les entiendo, yo también paso de todo, pero hay que ponerle punche, pues, muchachos, señoritas, jóvenes, vamos para adelante y conmigo hasta otro momento. Muy buenas noches.